Bueno, desde que se detectó el COVID-19 en Wuhan en diciembre pasado, el número de infectados y muertos ha tenido una expansión de carácter mundial excesivamente rápida, como vemos en esta gráfica que vamos a presentar a continuación. El 22 de enero había 555 infectados, 17 muertos y 28 personas que se mejoraron. Esas eran las cifras hasta entonces. Luego ascendieron el 8 de febrero. Fíjese cómo saltan rápidamente. 37.120 infectados, 806 fallecidos y 2.616 personas que se recuperaron. Unas semanas después siguen avanzando los números y se disparan. El 25 de febrero había 80.413 personas contagiadas, 2.708 muertos y 2.790 pacientes se habían recuperado del virus. La situación de hoy es 137.445 con coronavirus, mientras las víctimas fatales superan las 5.000 y las cifras positivas son 69.779 personas que se sanaron. Es este tipo de epidemia muy importante saber el número de personas que se puede contagiar el portador del virus. Si analizamos, por ejemplo, el índice del MERS o el síndrome respiratorio de Oriente Medio es 0,30, es bajo, está allí. En el caso de la gripe habitual es 1,28 y si recordamos el H1N1, el número de reproducción es de 1,46. Sin embargo, en el caso del COVID-19, una persona contagia aproximadamente a otras 3. Se dispara. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el SARS, el síndrome respiratorio agudo. Si analizamos ahora los grupos etarios que afecta el coronavirus, podemos apreciar que el mayor número de personas infectadas se concentra básicamente en la población adulta, incluso gente de la llamada tercera y cuarta edad. Estamos hablando de personas de 70 años, 30, 70 años. Allí se da, en este segmento de la población, la mayor cantidad de casos. En todo caso, siendo muy bajo el nivel de menores y adolescentes que han resultado contagiados. Ahora, si analizamos las cifras de mortalidad, el número de víctimas fatales está básicamente centrándose entre los 70 y 80 años. Fíjese acá el índice de mortalidad, cómo se dispara rápidamente precisamente en este segmento de edad, sobre los 60 años y más de 80 años. Estamos con el infectólogo Miguel O'Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, para analizar estas cifras, analizar, doctor O'Ryan, lo que tenemos hoy día y lo que puede pasar en los próximos días. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos preocupados y ocupados, pero con la expectativa, como dice el director general de la OMS, que estamos ante una pandemia que se puede controlar. Podemos hacer cosas para que sea menos intensa. Pero acabamos de escuchar, por ejemplo, al ministro de Salud, el ministro Mañalich, quien dice esto podría pasar de un escenario A a un escenario B, no somos adivinos, podríamos estar con 120 casos controlados o tener una situación bastante más crítica, por ejemplo, como lo que pasa en Francia. No se sabe muy bien lo que puede pasar en esta etapa. No podemos predecirlo con claridad. Estamos en vivo viviendo una experiencia médica. Hemos ido aprendiendo, obviamente, situaciones que ocurrieron en otros países, en otras latitudes, con otra cultura, con medidas específicas, específicamente que China y Corea han demostrado que tomando medidas esto se puede controlar. Eso es un punto muy importante. Ahora tenemos lo que está pasando en Europa ahora, que está demostrando que no es tan fácil controlarlo, especialmente países como Italia, donde está siendo realmente un problema enorme, más que un problema, casi una tragedia, y lo que estamos viendo ahora en España también, con varios de miles de casos al día en las últimas 24 horas. Ahora, doctor Ryan, claro, usted pone el ejemplo de China, que aplicó medidas bastante draconianas, con incluso inoculaciones forzadas, personas que eran trasladadas hasta centros asistenciales en contra de su voluntad, algo que no podría aplicarse, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde los controles, sobre todo de las libertades individuales, son mucho mayores que en el gigante asiático. Entonces, ¿cuál es el término correcto para manejar esta crisis? Porque estamos además a minutos de que hable el presidente Piñera, hay alta expectativa por lo que pueda anunciar, pasar de la fase 2 en la cual estamos actualmente a anunciar que estamos en fase 3, por ejemplo. Yo creo que el mensaje fundamental es conciencia para nuestra población de esto hay que tomárselo en serio. Hace calor ahora, no vemos el virus, pero este virus está aquí y va a seguir aumentando y cada persona tiene que estar muy atento a las recomendaciones de la autoridad porque en la medida que cada uno las cumplamos vamos a poder controlar mejor esta infección. Ese es el mensaje principal. Ahora, doctor Ryan, ya tenemos el primer colegio que está completamente en cuarentena por un caso de un docente. ¿Esa es una medida apresurada, es una medida exagerada o bien responde al protocolo que está impartiendo el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Educación?
También decir que nadie tiene la verdad aquí, nadie tiene la bola de cristal para saber cuáles son las medidas exactas que hay que hacer. Pero usted como especialista, ¿qué le parece Sí. esa medida? Yo creo que las medidas son fruto de una deliberación de grupos de personas que tratan de guiar cuál es la mejor decisión. Y si algo hemos aprendido es que para atacar a este virus hay que actuar rápido. Mientras más pasan los días y más nos demoramos en separar a las personas, en que las personas infectadas no la detectemos y vayan contagiando a otros, más rápido es la curva expansiva. En ese sentido, perdón, disculpe que lo interrumpa, en ese sentido, ¿sería, por ejemplo, prudente suspender las clases? Porque si uno piensa en esa curva expansiva de la cual usted habla y que es el gráfico que se ha visto es bastante significativo, uno podría pensar de pasar de los 40 y algo casos que tenemos ahora a cientos, para no dar una cifra que pudiera ser muy alarmista, en cuestión de semanas. ¿Será prudente suspender las clases? ¿Evitar esas aglomeraciones de menores de edad? Es claramente una medida que hay que considerar. Obviamente tiene muchas aristas. La pregunta es si suspendemos ahora, por cuánto tiempo, cómo vamos a evaluar el impacto de la suspensión. Hay que pensar que tenemos probablemente virus para varios meses más, porque se nos viene el invierno. ¿Cómo va a ocurrir o cómo va a ser la dinámica de este virus en nuestro invierno? No lo sabemos nosotros y no lo sabe nadie. Vamos a ser los primeros países en ir experimentando cuál va a ser la curva de este virus cuando llegue en nuestro invierno. A lo mejor si logramos, con medidas muy rigurosas, bajarlo en forma importante para que lleguemos al invierno con pocos casos, eso puede ser una buena medida. Mucha confianza en la población de que las medidas que se van a ir tomando son fruto de un análisis que pueden no ser perfectas, van a ser dinámicas, van a ser cambiantes, pero van a ser fruto de las mejores decisiones que se pueden ir tomando en relación a la evidencia que se tiene, porque nadie tiene la verdad. Ahora, doctor Ryan, en ese sentido es muy importante. Usted dice, nadie tiene la verdad, la evidencia que se tenga hasta este minuto, lo que se sabe de momento del COVID. ¿Hay alguna perspectiva que uno pudiera decir el pic va a ser en tantos días más, en tantas semanas más? Porque uno ya lo sabe con la influenza, ya lo sabe con los otros virus que circulan frecuentemente en nuestro país, pero con el COVID-19 no sabemos. ¿Hay alguna proyección estimativa de cuándo podría ser el pic para ver si va a coincidir con la influenza, si va a coincidir, por ejemplo, con el plebiscito, si va a coincidir con la próxima Teletón, 3 y 4 de abril? ¿Va a ser más bien entrado el invierno? Uno puede, si estuviéramos en el hemisferio norte, le podría decir el pic probablemente va a ser en un mes y después, con buenas medidas, va a empezar a bajar. Como lo que pasó en China. Exactamente, y todavía en Europa va subiendo, ¿no es cierto? De tal manera que no sabemos cuándo va a llegar el pic. Pero como estamos en el hemisferio sur, no sabemos si vamos a tener dos pics. A lo mejor vamos a tener este primer pic que ocurre durante el verano, ¿no es cierto? Vamos a lograr controlar, va a llegar al invierno, a lo mejor va a haber un segundo pic porque nos vamos a juntar en invierno y eso permite que los virus se transmiten más. No lo sabemos, no lo sabemos. A lo mejor somos suficientemente exitosos para frenar este virus antes que lleguemos al invierno y vamos a tener un primer pic ahora, la bajada, y después en un invierno solamente un segundo pic pequeño. No lo sabemos. Vamos a estar muy atentos, obviamente, y ir adoptando las medidas necesarias en la medida que va avanzando el tiempo y que vamos observando cuál es la curva epidemiológica de este virus. Doctor Ryan, ¿y es usual que tengamos dos pics frente a un virus, como usted está diciendo que podría ocurrir? No, no es usual, es que estamos en una situación extraordinaria. De tal manera que lo que yo estoy diciendo es una especulación posible de lo que podría ocurrir, ya sea una enfermedad, una infección con dos pics, uno muy grande inicial y uno más pequeño después, o dos parecidos, o un pic inicial ahora que si somos suficientemente fuertes podemos abortar en el invierno. Todo eso son escenarios posibles. Bueno, y en ese escenario, y teniendo en cuenta que no tenemos mucha información consolidada, porque, insisto, estamos viviendo nuestro primer coronavirus COVID-19 en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, Sí. y nosotros como hemisferio sur, por supuesto. ¿Qué será más prudente? ¿Aplicar medidas más restrictivas ahora, que todavía hay temperaturas relativamente altas y que no se han producido estos fenómenos que van a producir gran aglomeración de personas, como uno esperaría el plebiscito, como uno esperaría las clases en rigor, a lo mejor suspender clases para tener un mes de marzo, la segunda quincena, de manera más controlada este virus, o esperar a que se produzca este pic y allí aplicar medidas más restrictivas? La recomendación es actuar rápido para tratar de disminuir lo más posible los casos en el momento que están comenzando. Día a día que uno se atrasa, uno ve que la curva sube más rápido. Mientras antes actúa uno, se aplana la curva. De tal manera que la recomendación actual es actúe antes, actúe rápido, actúe fuerte y actúe con muchas medidas. Esa es la recomendación actual y yo creo que tenemos que ceñirnos a eso. Ahora, si en 5 meses más vamos a evaluar y decir, pucha, lo hicimos muy apresurado o exageramos,
vamos a ver. Pero en este momento, que no tenemos la bola de cristal, la recomendación es actuar más bien rápido. Bueno, doctor Ryan, vamos a seguir hablando, pero hay una preocupación muy fuerte, por ejemplo, que tiene que ver con el transporte público. Hay mucha gente que se preocupa por las aglomeraciones de personas en el metro, en el Transantiago. La ministra de Transportes habló sobre esta materia y las medidas que se van a implementar. Presta atención. Es una recomendación del Ministerio de Salud enfatizar las labores de aseo. Los vehículos se limpian todos los días y en este caso lo que se está haciendo es enfatizar en los puntos donde hay potencialmente mayor probabilidad de riesgo de contagio. Pero la recomendación, por ejemplo, de la Unión Internacional del Transporte es no suspender los servicios. En todas partes estamos entregando estas recomendaciones, también en el transporte interurbano abrimos una plataforma para que los viajeros interurbanos entreguen sus datos y en caso de detectar, por ejemplo, un contagiado que haya hecho un viaje en un bus interurbano, podamos contactar rápidamente a los demás que viajaron en el mismo bus para darle el tratamiento que corresponda. Bueno, está diciendo la ministra claramente no suspender el servicio, los buses se limpian todas las noches. Doctor Ryan, hemos visto algunas imágenes que tampoco uno puede decir si son exactamente ciertas o no, pero que se ven de China, que hay una especie de sanitizados masivos en las calles y en el transporte público, con aspersores. Es algo que debería, por ejemplo, implementarse en el metro. Estamos hablando de los pasamanos, de las manillas, de los asientos, donde transitan millones, no cientos de miles, millones de chilenos todos los días. Sí, esas medidas quizás pueden ser un poquito más cuestionables, cuál es la efectividad que podrían tener esos aspersores, habría que evaluarlo, no soy un experto en el área, pero las medidas tienen que irse adoptando obviamente en forma racional, balanceando lo que es el control de una infección versus lo que es lo que las restricciones hacen a una sociedad. ¿No es cierto? Hay sociedades donde ha sido tan intenso esto en Italia que hemos visto las ciudades tan... El país está cerrado completamente. Está cerrado. Completamente. Realmente ahí no hay transporte, no hay nada. Tuvieron que llegar a eso. Pero obviamente eso tiene muchas consecuencias de todo tipo, incluso de salud, porque si alguien no tiene transporte, no puede llegar rápido, eso le puede afectar también. De tal manera que el balance de las medidas va dependiendo en cada país, en cada lugar, de lo que va ocurriendo, de su cultura, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y en ese sentido, vamos a escuchar los anuncios del presidente, pero estamos en una etapa donde tenemos que avanzar, si es que ya pasamos a fase 3, en claramente empezar a hacer limitaciones y restricciones. La del transporte público, que significa una restricción mayor, uno lo dejaría probablemente para una etapa 4. Ahora, doctor Ryan, todavía, no ha hablado el presidente Piñera, entendemos que está a punto de hacerlo en el Palacio de la Moneda, todavía estamos en fase 2, por lo menos es lo que sabemos hasta el momento. Sí. Tenemos 43 casos, un colegio en cuarentena. Sí. Hoy día, viajar en el metro en horario peak, ¿es riesgoso para la salud? ¿Sigue siendo prudente hacerlo? ¿Habría que tratar de alguna manera, espaciar los transportes, es decir, un ingreso, por ejemplo, diferenciado en los lugares de trabajo? Yo creo que este ya es un buen momento para que cada ciudadano empiece a tomar medidas individuales razonables. Empezar a limitar en lo posible las reuniones grupales significativas que no son necesarias, reuniones más de 30, 40, 50 personas. Si no son necesarias, empezar a limitarlas. Si no tiene viajes que tenga que hacer necesariamente... laborales, y evita subirse a un metro, sí, este es un momento para intentar evitar subirse a un metro sin que sea una necesidad obligatoria no subirse al metro ahora. Empezar a pensar en las universidades, y en nuestra universidad ya lo estamos haciendo, en empezar a tener clases online, en que nuestros estudiantes ya dejen de ir por un tiempo a la universidad. Todo esto requiere mucha planificación, obviamente. Hay que ver cuáles son las probabilidades y posibilidades. Este es el momento de empezar a pensar en esa medida porque eso va a venir más temprano que tarde. Ahora, doctor, ¿es evitable pasar de la fase 2 en la que estamos actualmente a una fase 3? ¿O eso es absolutamente inevitable y va a venir la fase 3 donde se va a perder la trazabilidad de los casos? Nuevamente, sin poder tener certeza, yo diría que es prácticamente inevitable, fundamentalmente porque quizás nuestro comportamiento como población no es absolutamente disciplinada y es posible que hayan muchas personas que efectivamente teniendo síntomas salgan de su casa, contagien a otros y así sucesivamente. Probablemente si fuéramos una población muy disciplinada, como es la población japonesa, por ejemplo, uno podría pensar que podríamos pasar a una fase 3 más suave, que es lo que ha pasado en Japón.
pero probablemente por cómo somos culturalmente es casi inevitable que pasemos a fase 3, basta mirar a España. Doctora, mire las siguientes imágenes, por favor, quiero que las aprecie, las vamos a compartir y usted me dice si esto es efectivo o no. Se trata de un caso bastante particular de protección contra el coronavirus. Esto se instaló en un local comercial en Valparaíso. Es una importadora de productos desde China, fíjese bien, que instaló este plástico entre el mesón de atención a clientes y sus vendedores. Ahí está una vendedora chilena y probablemente uno de los dependientes de origen asiático. ¿Con esto qué buscan ellos? Evitar el contacto directo entre las personas. Están atendiendo detrás de ese plástico, todo como medida de precaución contra el COVID-19. Clientes, trabajadores están agradeciendo en todo caso esta medida. Y yo le pregunto a usted, doctor O'Ryan, ¿esto es una exageración? ¿Este tipo de barreras ayudan o no ayudan? Poner este plástico para evitar el contagio. Es un local que tiene alta afluencia de público. Son productos que están al alcance de muchas personas y ellos decidieron atender detrás de esta barrera de plástico. ¿Sirve? ¿Es una exageración? ¿Qué cree usted? No sé la respuesta exacta, habría que ver bastante más en detalle cómo se coloca el plástico. Pero esta barrera sí, de alguna manera impide, porque al ser plástico uno pensaría el virus no es capaz de penetrarlo, no es permeable, ¿no? Es claro, o sea, en ese sentido sí sería una barrera física. Pero si ese plástico lo dejo ahí 3, 4 horas y alguien enfermo expele sus secreciones, ese plástico va a estar lleno de secreciones con virus. Para contagiar a los otros clientes que vengan. Para contagiar a otros o quienes toquen ese plástico. Ahora, si eso está aparejado a una medida muy estricta de limpieza del plástico, retirado el plástico, lavado de manos del mismo, podría eventualmente ser una medida. Habría que verla más en detalle, eso sí, cómo está siendo aplicada. No recomendaría en este momento una generalización de este tipo de medidas, más bien consultar. Quienes tengan una inventiva, porque ha habido mucha inventiva y muchos productos y muchas ideas, quienes tengan consulten con la autoridad de salud, con los expertos para que lo aconsejen si realmente puede servir lo que están proponiendo o no están proponiendo. Doctora, es muy breve. ¿Qué sirve a esta altura del desarrollo del COVID-19 en nuestro país como medida particular y qué cosa no sirve? Las cosas que no sirven son muchas las que están allá afuera. Podemos dejar después que han salido por internet. ¿Qué es lo que sirve? Lo que sirve, lavado de manos, es quizás la medida más importante que uno puede hacer frecuentemente. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 3, 4 horas, cada vez que uno se toca. Cada 3, 4 horas parece razonable. Si uno está tocando superficies, si uno se toca la cara, lo más que pueda, básicamente. Y especialmente si uno está enfermo, que es muy importante, si uno está enfermo con un cuadro respiratorio, uno tiene que ser responsable con uno mismo y con los demás. Quédese en su casa, esa es la medida más importante. Si tiene fiebre, si tiene tos y por ahora, si tiene algún viaje que tuvo en las últimas 2 semanas, o contacto con alguna persona que se sabe que tiene la infección, tiene que consultar para que le hagan el test. Y si usted está positivo, es fundamental que se quede en su casa en la cuarentena que corresponde. Eso son medidas fundamentales. Medida fundamental, si no estoy infectado, lavarme las manos, mantener distancia razonable, empezar a tener este distanciamiento social que nos cuesta tanto. Ojalá más Hoy día no nos saludamos, por ejemplo, de manos cuando usted llegó, mucho, a mí me pero es una cosa mucho. que se está haciendo y que sirve. Sí, sirve. Ese tipo de medidas están súper recomendadas. En lo posible, evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos. Si yo me contamino mi mano en una superficie con el virus, esa es una buena manera para llevarlo a mi garganta y nariz donde el virus se ancla. Esas son, por ahora, las medidas fundamentales personales que debo tomar. Yo diría que la más importante, el aspecto solidario, que yo tengo que cumplir con las medidas de aislamiento, porque yo sé que mucha gente dice, no, yo volví hace una semana, en realidad me siento bien, voy a trabajar. Si usted viene volviendo a la zona de riesgo, para protegerlo a usted, a su papá, a su abuelita, especialmente a la persona de mayor edad, quédese en su casa por las 2 semanas hasta ver si desarrolla el cuadro, alguna sintomatología. Doctor O'Ryan, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted.